Vamos a resolver el problema de distancia de un punto a un plano, en el que, como podemos observar inicialmente, el plano nos los define o nos los fija mediante tres puntos, C1, C2 y C3, que hemos tenido la precaución de rotular en orden creciente de esta rotulación en consonancia con la cota de los puntos. Para determinar el plano debemos encontrar una horizontal del mismo, y para situar una horizontal tendríamos que hallar la posición del punto C4, que tendría la misma cota que C2, que se encontrará por tanto entre C1 y C3. Para esto vamos a aplicar el concepto de pendiente y rotularemos la ecuación correspondiente, de manera que diremos que la pendiente del plano tendrá que ser igual, pendiente del plano, tendrá que ser igual al cociente entre el salto de cota entre C1 y C3. En consecuencia sería C3, diferencia de cota C3 menos C1, dividido por la distancia proyectada que exista entre los puntos C3 y C1, que vamos a denominar distancia proyectada. Esta sería la expresión que nos daría la pendiente. Tenemos que rotular en consecuencia pendiente del plano, que sería el valor de salida, y asignar los valores correspondientes que nos permiten definir la ecuación que va ligando la pendiente con las cotas de C3, C1 y la pendiente. La pendiente proyectada debemos de medirla, por eso al asignar cotas nos preguntan en la parte inferior cuál es la distancia proyectada. En consecuencia, cogemos una herramienta de medición, medimos entre estos dos puntos. Esta distancia proyectada es 23, este valor lo vamos a copiar concretamente y lo rotularemos, porque es una variable que va a intervenir. Distancia proyectada igual, control V, pegaríamos el valor, tendríamos este valor. Ahora ya sí podemos asignar ecuación. Iríamos a asignar ecuación, pulsando en primer lugar asignar ecuación, pulsando en primer lugar la ecuación, después C1, C3, distancia proyectada y el valor de salida. Vamos a repetir, parece ser que no ha cogido la ecuación. Y tendríamos el valor de la distancia de la pendiente del plano, que en este caso nos da el valor 0,32. Una vez ejecutado, vamos a cambiar el color para visualizarlo. Tenemos una pendiente en consecuencia del 32%. Conocido esto, lo que vamos a hacer es imponer, con los valores que conocemos, que la pendiente que se calculase entre el punto C4 y C1, por ejemplo, fuese el valor que ya hemos calculado. Entonces, como no conocemos la posición de C4, vamos a poner la ley, que sería cota de 4 menos cota de 1 dividido por la distancia proyectada 1, tendría que ser igual a la pendiente del plano.
De esta ecuación conocemos todos los valores, ya exceptuando el valor de la distancia proyectada 1. Es decir, conocemos la cota de C4, que va a ser coincidente con C2, conocemos C1, la pendiente del plano. En consecuencia ya podemos asignar ecuación para situar ese punto. Asignaríamos ecuación, tocaríamos la ecuación, tendremos que tocar también C1 en la designación, repetimos en consecuencia la asignación, ecuación, la cota de C4 va a ser C2, en consecuencia podíamos colocar el valor C2 aquí en vez de C4. Vamos a editar. Y asignamos ecuación. C1, la pendiente que hemos calculado y el valor de salida. Con esto nos saca el valor que nos permite situar dónde se encuentra el punto C4. En consecuencia, vamos a situar P4, que se encontraría en una distancia de 11,34. Luego elegiríamos la herramienta trazar paralelo a una distancia de 11,34,666,7. Tocaríamos este trazo y nos permitiría situar el punto C4. El punto C4, en consecuencia, se va a encontrar en esta posición. Conocido esto, ya podremos trazar la horizontal correspondiente del plano. Le haríamos una simbología más sencilla y trazaríamos ahora la correspondiente horizontal. Uniríamos el punto C4 con el C2, ambos de igual cota. Obtenido esto, ya podemos trazar la dirección de la perpendicular al plano, porque previamente sacaremos la línea de máxima pendiente. La línea de máxima pendiente la podemos trazar mediante una perpendicular del punto C3 a la horizontal. Lo que haríamos ahora es sencillamente alargar esta línea para poder trabajar con ella. Esto sería la línea de máxima pendiente del plano. En consecuencia, podemos ahora trazar una horizontal y la línea de máxima pendiente la vamos a alargar un poco hasta que interseque, y podemos dar la representación simbólica, en este caso trazando paralelo a la línea de máxima pendiente una distancia de aproximadamente quizás 0,2 por la escala que estamos trabajando. Esta sería la línea de máxima pendiente. Si esta es la línea de máxima pendiente, una línea perpendicular al plano tiene que ser paralela a la línea de máxima pendiente. En consecuencia, podemos directamente trazar la proyección ya de la línea perpendicular al plano copiando esta línea. Podríamos pasar por D y entonces ya con esto tendríamos la proyección de la línea perpendicular. Si una línea es perpendicular a un plano, vamos a tener presente que el sentido de crecimiento de cota va a ser opuesto. Es decir, si en la línea de máxima pendiente el sentido de crecimiento de cota va desde este punto a este punto,
en esta línea, la dirección de crecimiento de cota irá en sentido opuesto. Tenemos que hallar la intersección con la perpendicular. En consecuencia, para ello tendríamos que situar puntos como puntos que tuviesen la misma cota, que fueran de cota conocida que la línea de máxima pendiente. Porque para hallar la intersección nosotros vamos a coger un plano auxiliar que contenga a la propia recta perpendicular, y este plano perpendicular concretamente va a ser, este plano que contiene la recta perpendicular va a ser uno tal que él va a tener como recta de máxima pendiente la propia recta. Si el plano que vamos a tener estamos diciendo que va a ser el que tenga esta recta como recta de máxima pendiente, esta representación simbólica sería la representación del plano que tendría como recta de máxima pendiente la propia proyección de la recta. En consecuencia, vamos a trazar la paralela en el otro sentido. En consecuencia, si esta es la recta de máxima pendiente, vamos a buscar la intersección de estos dos planos. Para hallar la intersección de estos planos, puesto que su línea de máxima pendiente son paralelas, se satisface que la intersección pasaría por un punto apoyándose sobre una recta vertical al plano de comparación, y que tiene la singularidad que todas las rectas horizontales que unen puntos de igual cota de este plano y este plano se cruzan a lo largo de una línea que es perpendicular al plano de comparación. Para eso nos vendría bien, para hallar la intersección, situar en esta recta puntos de la misma cota que este de aquí, que sería cota 2,8, y que de cota 10,3. En función de la cota y la posición de este punto, así situaríamos esos puntos. Aquí, esos puntos que estamos hablando, al tener el punto D mayor cota que estos dos puntos, los dos tendrían que estar en la parte superior de la representación que tenemos. Tendrían que estar tanto por esta zona. Vamos a situar entonces esos puntos que serían de cota 2,8 y de cota 10,3, que van a estar, si este tiene cota 20, como el sentido de crecimiento de cota va en este sentido, tendrán que estar por esta zona. En consecuencia, vamos a aplicar las leyes de la pendiente de esta línea, que ya la conocemos, porque si esta línea es perpendicular al plano, el valor de la pendiente de esta línea va a ser inverso de la pendiente del plano. Entonces vamos a rotular las leyes que nos permiten pues situar esos dos puntos de cota conocida. Estamos hablando, para situarnos concretamente lo que estamos diciendo, que habrá un punto de cota 2,8 que estará por esta zona, y un punto de cota 10,3 que estará por esta zona, por debajo, ya que el sentido de crecimiento de cota es el que tenemos. Bien, vamos a situar estos dos puntos de cota conocida. Editaremos para que no exista confusión el punto de cota 2,8 y el punto de cota 10,3. Este es el punto de cota C1 y este es el punto de cota C3. Bien, pues entonces la ley que vamos a colocar va a ser que la cota de D menos la cota de C1 dividido por la distancia que vamos a denominar dp3
de P sub 2 tendrá que ser igual a la pendiente de esa recta, que es el inverso de la pendiente del plano. Sería una ley que nos permite calcular de P sub 2 para situar el punto que tiene la misma cota que C sub 1. De forma similar, la cota de D menos la cota de C sub 3 dividido por la distancia proyectada, que denominaremos ahora dP sub 3, tiene que ser igual a la pendiente de la recta normal, que es 1 partido por la pendiente del plano. De aquí sacaríamos el valor dP sub 3. Nos permitiría situar el punto que tiene la misma cota que C sub 3. Bien, conocido esto, asignamos ecuación. La cota de D es una variable que tendríamos que rotular o meter numéricamente. Entonces vamos a colocar la cota de D como una variable. Cota de D igual a 20,2. Y ahora asignaríamos la ecuación. De forma que asignamos ecuación, tocamos la ecuación, la cota de D, la cota de C sub 1, la pendiente del plano y el valor de salida. Vamos a ver cuál es el fallo. Nos pide el valor de P sub 2 porque en la expresión no hay una división. Entonces vamos a editar texto y no reconocía la variable de P sub 2 porque no había una ecuación. El símbolo de P sub 2 estaba unido a varios símbolos numéricos, C sub 1, variable, el paréntesis, y no interpretaba entonces el valor. Asignamos de nuevo ecuación, cota de D, cota de C sub 1, pendiente, distancia proyectada, tendríamos el valor. Hacemos algo similar con la segunda ecuación. En este caso hay que seleccionar C sub 3, la pendiente, y dP sub 3. Estos valores los vamos a emplear. Vamos a cambiar el color a los valores que estamos utilizando, porque nos permite situar los puntos de cota conocida. Así vamos a situar primero el punto que tiene la cota de C sub 1, que se encuentra en 5,67. En consecuencia, como son distancias al punto D, lo que vamos a hacer es copiar esta horizontal y llevarla sobre el punto D. Y ahora llevaremos paralelamente las distancias que acabamos de calcular. En este caso 5,67, 39,13 a partir de D. Este punto sería el punto de cota C sub 1. Entonces vamos a situarlo. Este es de cota C sub 1 y hacemos de forma similar con el punto de cota C sub 3. Entonces cambiaríamos la distancia, que en este caso va a ser 3.22 82,61. Tocaríamos esta recta y la situaríamos. Entonces el punto de cota
10,3 sería este. Bien, pues si ya tenemos estos puntos de cota conocida, ya podemos resolver la intersección del plano. Porque como decíamos, si unimos los puntos de la recta de máxima pendiente que tienen igual cota entre sí, como sería estos puntos, esas líneas se cruzan a lo largo de una recta de punta perpendicular al plano horizontal, y la intersección, concretamente la recta de intersección de estos dos planos, vamos a copiar la horizontal. Esta sería la intersección, esta recta, la intersección de estos dos planos. Esta recta es coplanaria con la recta perpendicular y en consecuencia este punto es el punto de intersección de la perpendicular. Luego aquí podríamos rotular un valor de intersección del cual no conocemos su cota. Sería este punto. Este punto. Podemos calcular la cota de la intersección imponiendo la condición de tener la misma pendiente si cogiera pareja de puntos. Yo puedo ahora comparar, por ejemplo, el punto D con el punto de intersección. Si tengo la diferencia de cota partido por esta distancia proyectada, dará la pendiente del plano normal, y lo mismo podría hacer con el punto D y el punto C, que tiene la misma cota que C1. En consecuencia, yo podría colocar, para sacar la cota de ese punto, podría colocar una ley que nos indicase que la cota de D menos la cota de C1 partido por la distancia proyectada, que en este caso la hemos denominado distancia proyectada 2, que ya está calculada, tendrá que ser igual a la cota de D menos la cota del punto de intersección partido por la distancia proyectada 4, que no la conocemos, tendremos que medir, para poder obtener a partir de aquí el valor de C sub de la cota de I. En consecuencia hay que medir la distancia proyectada 4, que va a ser la distancia entre D y C sub I. Medimos entonces desde este punto hasta este punto, vamos a ver una distancia que es 4,138, control C para copiar, copiamos este valor y rotulamos ahora dp4 igual al valor medido. De esta forma nosotros podemos calcular la cota del punto de intersección. Vamos a asignar valores en la ecuación. Hacemos un zoom para ver los valores que precisamos y asignamos ecuación. Daríamos a asignar ecuación, tocaríamos la ecuación, el punto D, el punto C sub 1, el valor dp sub 4, el valor dp sub 2 y finalmente el valor de salida.
nos pide en la parte inferior dp sub 4, luego no hemos debido de seleccionar en la ecuación. Vamos a volver a seleccionar ecuación cd c sub 1 dp sub 2. El error, hay un error en la rotulación. Observemos que aquí hay dp sub 4 minúscula, dp sub 4 mayúscula. En consecuencia no va a poder operar porque cambiar mayúsculas por minúsculas cambia el tipo de variable. Vamos a editar y modificar en la ecuación dp sub 4 poniendo p minúscula. Y repetimos la asignación ahora. Ecuación cota de d, cota de c sub 1, dp sub 2, dp sub 4, cota de salida. Y nos da la cota de salida. Bien, una vez que tengamos la cota de salida, ya tenemos que nos da 7,51. Ya sabemos que el punto de intersección va a tener de cota 7.51 0,133. Pues bien, ya tenemos todos los datos que precisamos para calcular la distancia, porque la distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de la diferencia de cota al cuadrado partido por la distancia proyectada entre esos dos puntos. En consecuencia, aquí los dos puntos son el punto D y el punto I. Concretamente, estamos hablando de los siguientes puntos. Voy a copiar la simbología de punto para situarlo. La distancia entre estos dos puntos sería la diferencia de cota entre estos dos, partido por la distancia entre ellos, distancia que antes denominamos precisamente dp sub 4. Entonces pondríamos una ecuación que llamaríamos distancia igual, entre paréntesis tendríamos la cota de D menos la cota de la intersección elevado al cuadrado más dp sub 4 elevado al cuadrado, cerramos paréntesis, hay que colocar otro paréntesis inicial, y todo esto es la raíz cuadrada elevado a la 0.5 a un medio. Este es el valor de la distancia. Tiene que tener su valor de salida, que va a ser distancia, vamos a rotular la distancia, a ver si se incluyó aquí. Sí, tenemos la variable. Entonces ya tenemos la distancia entre los dos puntos. Para esta ecuación, para dar la salida, en esta ecuación lo que habría que hacer es dar los valores, que los tenemos todos aquí, CD, CI, dp sub 4. En consecuencia, asignamos ecuación, distancia, CD, CI, dp sub 4, valor de salida.
Bien, pues la distancia se ha obtenido mediante estos valores y es 13,34 metros. De esta forma hay que tener cuidado porque las ecuaciones no las podemos colocar de forma absoluta, porque en función de la posición de la proyección del punto D y de las cotas de los puntos, podría ocurrir que, por ejemplo, que la cota D fuese intermedia entre estos dos valores extremos. Entonces las proporciones que montaremos aquí para sacar los puntos de cota conocida no van a ser las mismas. Entonces la situación de estos puntos es la que nos permite concretamente establecer las proporciones que podían entrar en conflicto. Es decir, estas leyes que estamos dando en la parte superior corresponden por la relación que va a tener la cota de D y su proyección con las cotas de estos puntos que nos permiten hallar la intersección de la recta con el plano. El orden que hay en este caso es por las circunstancias de que las dos cotas son inferiores a D. Si D estuviera intermedio, la proporción podía dar lugar a que tuviera el orden aquí invertido, C sub 3 menos C sub D, por ejemplo. Teniendo cuidado en esto, y otra circunstancia que hay que tener cuidado en el CAD paramétrico es que es preferible tener abiertos dos archivos y reescribir las fórmulas que copiarlas, porque cuando se copian fórmulas se copian todas las leyes y puede ocurrir que, por ejemplo, parámetros que intervienen en una ecuación, al copiarlos se introduzcan dos veces y dé lugar a confusión dentro de los cálculos internos.